Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Fundación Comunitaria 101.1, la mejor, no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabasut, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut, con el certificado de producción nacional independiente 26.292. Buenos días, Zulika. Muy buenos días, Luis Enrique. Buenos días, Leonardo Palacio, el camarada que siempre nos apoya acá en cabina, en los controles. Bueno, queridas amigas y amigos, un día más reunido con ustedes a través de este micrófono y a través de su señal de la 101.1, la mejor. Queridas amigas y amigos de Aporrea Radio, un abrazo revolucionario, nuestro cariño y respeto, bueno, y tratando el día de hoy de abordar temas que puedan ser de su interés. Así que vamos entonces el día de hoy a abordar temas que están sobre el tapete de la opinión pública en estos momentos, y me gustaría comenzar con una información que aparece publicada en el portal de Aporrea, relacionado con unas declaraciones, unas opiniones que emitió la sociólogo Mariclén Stelling en el programa de televisión de José Vicente Rangel, quien fue entrevistada, por supuesto, por José Vicente. Y bueno, vamos a darle lectura a la nota de prensa y vamos a tratar también de escuchar un audio de Mariclén. No, el audio es muy largo, no lo editaron bien. Entonces vamos solo a leer la nota. Dice así: la analista y profesora universitaria Mariclén Stelling propuso la activación de micromesas de diálogo para analizar los problemas de las alcaldías del país con el propósito de atender las demandas inmediatas del pueblo. No creo que el diálogo deba hacerse en Miraflores, aseveró la socióloga venezolana durante una entrevista con el periodista venezolano José Vicente Rangel. Stelling instó al gobierno nacional y a los dirigentes políticos de la oposición a ser más transparentes en la información que se suministra al pueblo y discutir con más apertura las problemáticas que aquejan la cotidianidad de los venezolanos. Criticó el sectarismo y las descalificaciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela contra los cuadros revolucionarios y contra diversos líderes de la oposición. Stelling calificó como positivo la existencia de grupos revolucionarios que disientan de la tolda roja y también consideró que el Ejecutivo debe redefinir su estrategia comunicacional. Diagnosticó asimismo que las mínimas interpretaciones de la oposición sobre la realidad venezolana entraba los puentes de diálogos entre los ciudadanos. Tienen una visión muy pequeña, mínima y sesgada, dijo. La profesora universitaria también reconoció la vocación al diálogo que siempre tuvo el comandante Hugo Chávez y que se mantiene con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por último, Mariclén Stelling precisó: el diálogo no se decreta desde arriba, es como un triángulo invertido.
Un diálogo en las bases donde vecinos y vecinas comencemos a trabajar para encontrar soluciones a los problemas. Fin de la nota de Mariclén Stelling. Bueno, Zuleika, ¿cuáles son tus comentarios respecto a Mariclén para que hagamos también un análisis? Bueno, tengo la suerte de conocer personalmente a Mariclén, una persona seria, una analista muy seria, muy objetiva. Y bueno, por cierto, el jueves pasado estuvimos reunidas con ella en el CELAR. Mariclén se caracteriza por tener una visión muy aguda, ¿no?, de las cosas, en sus análisis, de la percepción política. Lo que yo debo resaltar en la parte de lo que son el punto del diálogo con la oposición es que yo creo que aquí es como arar en el mar, sencillamente por el hecho de que nadie puede dudar que a la oposición no le interesa el diálogo, Luis Enrique, para nada, en lo absoluto. En su agenda no está contemplado sentarse a dialogar, a llegar a puntos de encuentro con el gobierno para sacar adelante el país, para dirimir diferencias. No, nada de eso está en su agenda. Obviamente su agenda la marca el imperio norteamericano y a los cuales tristemente por ello se deben, ¿no?, en detrimento de lo que es la política nacional y el avance de lo que debe ser esta arremetida que la oposición viene dando a través de sus tentáculos en la parte económica. Ellos están prestados para eso, para seguir apoyando este proceso de desestabilización en la economía, en el desabastecimiento, para sus fines macabros, que no es otro que hacerse del poder a través de este golpe suave económico que están dando. Bueno, ni tan suave, pero yo de plano descarto la posibilidad que eso sea, y de sentarse será para cubrir las apariencias, la forma ante la opinión internacional, ¿no? Que bueno, no, los chicos no son tan malos, y fíjense, nosotros estamos dialogando, ellos ya consiguieron lo que querían, que era que sacaran a Jakubowicz, ay Dios mío, Dios me le dé salud al policía, que se parece el apellido, el que... Simonovich, fíjate tú, ya metí el pobre amigo Jakubowicz. A Simonovich le dieron casa por cárcel. Eso era el objetivo de ellos, ¿no? De lo contrario, ¿qué otro interés pueden tener ellos ahora en sentarse? Que por cierto, parece que apenas salió esa noche, llegó y se tomó unas botellas de whisky y unas botellas de ron, dicho por el propio Diosdado Cabello. Bueno, a lo mejor tenía abstinencia, no es para menos después de tanto tiempo preso. Paciente de enfermo terminal, algo así como que... Imagínate tú, ¿no? Y de 18 años. Esa es la impunidad. Bueno, entonces volviendo al tema, hay que estar claro que la oposición venezolana es una oposición bien patética. Yo creo que es una de las oposiciones más tristes, infelices que hay, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Una oposición indolente ante las necesidades del pueblo, una oposición que recorta los caminos, siempre toma los atajos que por los cuales ya nos tienen acostumbrados. Todo lo que ha sido el accionar de ellos a lo largo de los 15 años, 16 años que tenemos ya de revolución, ha sido una constante, ese accionar siempre en contra de la corriente, siempre negando los avances de la revolución, siempre poniendo trabas para todo lo que el gobierno pretende hacer para la satisfacción del pueblo, todo, indistintamente de la corriente política que pertenezca, o sea, partiendo de esa base de que los gobiernos están para dar la mayor suma de felicidad posible al pueblo. En ese punto, esta es mi visión. Bueno, muy acertada, Zuleika, esa visión, y claro, Mariclén allí maneja varias cosas, ¿no? Uno es ese asunto del diálogo por arriba, el microdiálogo en las bases. Que por ahí vienen los tiros más bien. El diálogo a lo interno de la revolución, del proceso, y el diálogo de cara a la oposición. Y yo creo que a lo mejor allí, un poco el análisis que ha hecho Mariclén, pues se confunden las cosas. Porque fíjate que primero es como contradictorio. Vamos a empezar por lo de la oposición, el diálogo con la oposición. Ella dice que esos diálogos
orquestados así en Miraflores, con un escenario donde están como lo que vivimos, pues ese diálogo que hicieron, que fue más bien como una especie de show, donde entonces un efectismo allí donde los opositores aprovecharon para agarrar centimetraje y todo eso, y que a la final, según Mariclén, no paró en nada ese diálogo, ¿no? Ahora, yo no sé exactamente, porque nunca se dice qué es lo que se espera obtener de ese diálogo, porque ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo ¿en qué? En medidas de política económica, macroeconómica. Obviamente no va a haber un reparto de cargos, ahí. en reparto de cargos políticos, de ministerios, por ejemplo, que era el diálogo, siempre el diálogo político entre partidos políticos, en la Cuarta entre República facciones políticas, se hace, bueno, mira, este ministerio para ti, este ministerio para mí, esta fiscalía para ti, esta contraloría para mí, este asunto para ti, este otro para mí. O sea, era un reparto de cargos políticos, ¿no? Entonces, es para eso el diálogo, para repartirse los cargos. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo lo que no termino de entender de ese diálogo, se habla tanto de diálogo, pero ¿diálogo para qué? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? El objetivo del diálogo es que la oposición no instrumente acciones violentas de calle y las promueve y las financie. Bueno, pero eso no es objeto de diálogo. Yo creo que eso es objeto de una persecución penal, de un accionar de los organismos de seguridad del Estado y de seguridad y defensa de la nación y del pueblo en defensa del país, de la patria y de las leyes, ¿no? O sea, yo creo que eso no es materia de diálogo. Eso es algo como decir, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos, vamos a llamar a los atracadores de bancos porque hay que dialogar con ellos para que dejen de atracar bancos. Entonces yo creo que plantear el diálogo para que la oposición no genere violencia en las calles, a mí me parece una aberración, ¿no? Una aberración porque es como darle beligerancia al delincuente, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado no creo que deba ir el diálogo. En cuanto a un diálogo para reparto de cargos, Chávez fue muy claro con eso, ¿no? Chávez fue el primero que dijo que él le tiró la puerta, y por eso se echó tantos enemigos, le tiró la puerta en la cara a más de uno que llegó, no solamente políticos, de partidos políticos, sino también empresarios. Así es. ¿No? Fue muy emblemático que él incluso lo mencionó, el caso de Cisneros y el caso de otros que fueron a pedirles cargos o prebendas o cuestiones, y él llegó y le tiró la puerta en la cara, incluso embajadores de países imperiales, que les tiró la puerta en la cara de Miraflores porque llegaron a pedirle cargos o a pedirle condiciones o que impusiese determinadas hacerle políticas, sugerencias, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que el diálogo para eso, a mí me parece que yo no entiendo ese diálogo, ¿no? Ahora, si es un diálogo para ponerse de acuerdo, para reflexionar sobre los problemas fundamentales del país, en lo económico, en lo social, digamos, básicamente en lo económico y lo social, para el desarrollo nacional, y ponerse de acuerdo en medidas de política económica, de política social, para ver si las políticas públicas realmente están funcionando y cuáles son las más adecuadas, tal vez por allí podría entenderse el posible diálogo que se plantea. Sin embargo, incluso en ese aspecto de las políticas públicas, Zuleika, entonces, ¿qué sentido tenía cuando Chávez dijo repolarizar? ¿Qué sentido tiene cuando Chávez dijo repolitizar? Repolarizar, ¿no? ¿Se acuerdan? Las famosas R's al cuadrado. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, ¿qué es repolarizar? Justamente repolarizar es que la gente entienda cuáles son las diferencias fundamentales, esenciales, contrapuestas, contradictorias e insalvables entre dos visiones, entre dos modelos, entre dos concepciones de la economía y de la sociedad. Es indiscutible que si usted quiere regular en favor del trabajo, usted se va a oponer al capital. Ahora, si usted quiere regular en favor del capital, usted se va a oponer al trabajo. Pero es que son dos posiciones. Eso es una cuestión dialéctica. Pues claro, la dialéctica se impone aquí. Son dos visiones totalmente contrapuestas y irreconciliables entre sí. Entonces no veo yo cuál pueda ser la posible, o sea, lo que se pudiese llevar a la mesa como tema a dialogar o a discutir, no lo veo. Que le bajen dos, como se dice, hablando pronto y mal, a lo que son sus seguidores en cuanto a la violencia generada en meses pasados. Ellos se lavaron las manos. Yo no fui, como siempre ha sido, ¿no? Que convengan y se reúnan con sus seguidores, como las organizaciones,
la CTV en cuanto a los trabajadores, la parte que ellos manejan, ¿no? Fede Cámara, o sea, Consecomercio, etcétera, etcétera, para que incidan en ellos o se reúnan con ellos para que colaboren. Eso no va a suceder, eso es una utopía. Aquí lo que va a suceder es que, a mi modo de ver, es que conforme pasa el tiempo y se acerquen más las elecciones parlamentarias del año siguiente, del 2015, esto se va a ir agudizando, o sea, desde la lógica política hacia de ser. Ahora, ¿quién está quedando mal acá? ¿El gobierno revolucionario? Pues indiscutiblemente que no. Es la oposición, y queda demostrado de perogrullo de que la única intención que tenía esa gente era, y reitero lo del policía asesino Simonovic, y ya lo lograron. Fíjense que ellos no hablan para más nada de los otros policías que quedaron presos, no, porque hasta racistas son, ¿no? En cuanto a cargos. Ellos van por el pez gordo, en defensa de los que más se aliaron en su momento con ellos, ¿no? El tonto útil, como llamo yo, que fue Simonovic. Nosotros acá, desde la revolución, tenemos posiciones muy firmes, muy claras, y estamos conscientes que el legado del comandante hay que defenderlo. Y que hemos de alguna manera cedido posiciones, sí. ¿Y a qué me refiero? Cuando nuestro camarada presidente Nicolás Maduro se sentó con Mendoza. Yo creo que el comandante Chávez jamás lo hubiese hecho, pero es que las condiciones políticas históricas son otras. Nosotros estamos en un tiempo político bien álgido, bien delicado, y bueno, y tratando de buscar de alguna manera, no la reconciliación, porque eso va a ser imposible, porque cada uno defiende un modelo distinto de país, un modelo económico distinto, y en la necesidad de que el país no esté en el epicentro, sufriendo las consecuencias de la violencia generada por estos sectores ultrosos. El presidente decidió pues sentarse, vamos a escucharnos, vamos a ver qué acuerdos podemos llegar que redunden en el bienestar colectivo, pues, pero no es para claudicar posiciones, no, puntos intermedios. Pero lo que es grave, y ahí sí lo digo yo y me hago responsable de esto, es el hecho que los acuerdos que se alcanzaron allí en esas mesas económicas de paz, recuerdo que le hice seguimiento a lo largo de todo ese mes, ciertamente se habla de 50 acuerdos alcanzados que hasta la fecha, queridas amigas y amigos, no se han hecho públicos. Entonces eso llama a la especulación. Por cierto, leí ahí un artículo ayer de un camarada en Aporrea que Alvin Lezama, muy bueno, lo recomiendo, léanlo allí. Él fue presidente de Conatel hace unos cuantos años atrás. Muy bueno sobre la comunicación, la necesidad de que la publicación, lo que es la información se democratice, se haga más amplia y que llegue, porque si no quedamos a merced de la especulación. Ciertamente comparto esa visión de Alvin Lezama. Es importante que la información que emane de manera seria y con una vocería autorizada por parte del gobierno. No obstante, esto no suceda, siempre vamos a dejar, va a quedar en una suerte de especulación, dejamos el espacio a la manipulación de la información por parte de estos sectores de oposición que saben manejar muy bien eso, la parte mediática, e incidir directamente en la población. Bueno, sí, indiscutiblemente, Zuleika. Prácticamente esa agenda, esos 50 puntos de los que tú hablas, que hasta ahora 50 acuerdos que hasta ahora no se han conocido públicamente, no. Pero que sí se han intuido y diferentes analistas pues ya los han englobado dentro de lo que se ha conocido como los 12 puntos de la agenda de Mendoza, ¿no? Sí, allí, y te atajo en este punto, Luis Enrique, discúlpame, que se prestó a especulaciones precisamente, es por eso, por no haber hecho público. Correcto. La gente habló de que, bueno, Mendoza marcó la pauta, la agenda, y que el presidente Maduro había claudicado posiciones. Eso es correcto. La política es el arte de todo lo posible, Luis Enrique. Así es. Los intríngulis no lo podemos saber nosotros. Ahora, es casi que de perogrullo ya, ¿verdad? Por lo evidente, por lo obvio, que sí hubo una flexibilización a raíz de esas mesas de diálogo
en determinadas políticas públicas que se venían instrumentando de manera más estricta hasta ese momento por parte de la revolución. Y yo creo que la más significativa de todas ha sido la liberación de precios en la práctica. Es decir, que existen toda una serie de precios regulados. Por ejemplo, para quienes no lo saben, el precio formal oficial regulado de la carne es 27 bolívares. Hasta por Gaceta Oficial. 27 bolívares el kilo, ¿no? En la Gaceta. Ese es el precio regulado, pero en la práctica todos sabemos que se ha sido totalmente flexible por parte de las autoridades gubernamentales en relación al precio de la carne, la cual ya ronda los 300 bolívares el kilogramo de carne. O sea que en la práctica, en los hechos, a pesar de lo que digan las gacetas oficiales de regulación de precios, hay otras que se han venido ajustando periódicamente, como los precios de los desodorantes y del champú, productos de higiene personal, y que si la harina pan, que si no, diferentes productos. Pero hay otros, como la carne, que no se han ajustado en la práctica, o sea, digamos, de hecho, ¿no? O sea que realmente lo que ha venido ocurriendo es una liberación de precios, ¿no? Se ha argumentado que los precios quedaron muy rezagados durante muchos años y que entonces eso tenía que ajustarse, y se ha venido ajustando, y entonces por eso esa sensación terrible de impacto inflacionario que todos experimentamos. Entonces esa es quizás la medida más significativa que uno observa de lo que se ha derivado de esas mesas de diálogo, ¿no? Pero hay además algunas otras medidas que vamos a comentar a la vuelta de este primer corte del programa, que ya llegamos al mismo, y continuar comentando sobre específicamente lo de Mariclén y otras cosas interesantes que José Vicente Rangel añadió en ese programa, en esa entrevista que hizo. Por favor, no se retiren, ya regresamos. Mariclén Stelling señaló que es un diálogo que no puede establecerse desde arriba hacia abajo, no puede ser un diálogo cupular, un diálogo, ella habló incluso de un diálogo en Miraflores, con puros personeros del alto gobierno y de los representantes de los altos voceros de los partidos políticos de oposición, sino que tiene que ser un diálogo que surja desde abajo, que emane desde las bases, desde la población, desde la ciudadanía en general, y que se establezca, por ejemplo, a nivel de municipios, a nivel de alcaldías, ¿no? Un diálogo donde se sienten en mesas de diálogo para conversar, para establecer soluciones conjuntas, soluciones en común, para problemas en común de la cotidianidad. Por ejemplo, los típicos problemas de un municipio, esto no lo dijo ella, pero son los problemas típicos cotidianos. Ella habló de los problemas cotidianos, ¿no?, de un municipio, pues que si los huecos de la calle, que si la basura, que si el alumbrado público, que si los servicios básicos en general, ¿no?, que si el costo de la vida, la inseguridad, es decir, todo lo que afecta la cotidianidad, la vida de la gente en su municipio, en el lugar donde habita. Y que se podían poner de acuerdo para comenzar a dialogar, para reconocerse, muy importante, reconocerse las personas, reconocer al contrario, ¿no? Reconocer al contrario. Ella utilizó un término técnico que no recuerdo exactamente, para referirse a insistió en eso varias veces, para referirse a que se puede uno sentar con un contrario, con un adversario, y sin embargo llegar a soluciones en común. Es decir, el hecho de que sea tu adversario no lo convierte en tu enemigo a muerte, de tal manera que sea imposible, irreconciliable poder llegar a posiciones en común. Y que de eso se trata, pues, la democracia, ¿no? Desde el punto de vista sociológico está muy interesante lo que plantea Mariclén y también la intención de José Vicente, pero también eso se contrapone con el hecho de la necesaria repolarización y repolitización de la que hablaba el presidente Chávez en vida, para movilizar, para mantener permanentemente activo al pueblo revolucionario y motivado en la calle, en sus acciones cotidianas, activado con la revolución. Porque de lo contrario, si no se repolariza, si no se politiza,
si no hay esa confrontación, que por cierto, toda una rama de la teoría sociológica, que es la teoría del conflicto, lo establece como la esencia, lo fundamental, lo que explica el cambio social, ¿verdad? El cambio de la sociedad, de su transformación, su evolución, ¿no? Es el conflicto entre diferentes grupos de intereses, entre diferentes tendencias, entre diferentes... Marx hablaba de la lucha de clases, ¿no? Y que la lucha de clases es el motor de la historia. Quiere decir que si no hay lucha de clases, si no hay conflicto, si no hay confrontación en la sociedad, pues no hay cambio social, no hay dinamismo, no hay historia, no hay evolución. Pues la historia es evolución, ¿no? Es cambio, es transformación. Por lo tanto, no habiendo motor de la historia, quiere decir que no hay historia, ¿no? El fin de sería algo así como el fin de la historia también. Entonces, ¿cómo conciliar tanto ese punto de vista teórico, ¿no?, como el más concreto de la necesidad de polarización, de movilización, de activación de la base popular chavista, revolucionaria? ¿Cómo mantener eso y al mismo tiempo darle cabida a un diálogo político que necesariamente implica suavización de posiciones, digamos, puntos de encuentro, puntos intermedios, ¿no? Lo que desde otra terminología se pueda denominar también, reformismo, socialdemocracia, centroizquierda, ¿no? Ese tipo de tendencias políticas que serían la resultante lógica de un proceso de encuentro, de conciliación, de negociación entre posiciones de derecha y posiciones de izquierda, ¿no? Lo que evidentemente produciría, de llegarse a esos consensos, sería un enfoque, pues, de centroizquierda, de conciliación, de reformismo, de socialdemocracia. Y los ideólogos de izquierda, los pensadores de izquierda, los que muchas veces son tildados de extremistas, de izquierda trasnochada, y no tan extremistas, sino simplemente los teóricos de la izquierda, pues establecen que ese reformismo, el propio presidente Chávez lo condenaba muy duro, con palabras muy duras, condenaba el presidente Chávez, el reformismo era como una especie de monstruo, ¿no? Un anatema, algo verdaderamente, algo así como el neoliberalismo, pues tanto condenaba el presidente Chávez el neoliberalismo como el reformismo, ¿no? Y yo creo que lo hacía, y en cambio hacía llamados, el presidente Chávez hacía llamados justamente a eso, ¿no? A la repolarización, la repolitización, el conflicto, pues, ¿no? Y el presidente Chávez fue muy, digamos, un gran estratega, un gran artífice del cambio social en Venezuela, revolucionario, manejando muy bien los niveles de conflicto, ¿no? Niveles de conflicto que, si bien estaban allí, ¿no?, y fueron desatadas las pasiones, ¿no?, que llevaron a la población venezolana a identificarse emocionalmente con su líder y con la ideología que este líder profesaba. Sin embargo, no llegaba a niveles de violencia física, de conflicto bélico, de guerra civil, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, era un equilibrio permanente, ¿no?, que el presidente Chávez supo llevar, magistralmente durante todo el tiempo que estuvo al frente de la Revolución Bolivariana. Evidentemente hay algunos aspectos dentro de las políticas públicas que pudieran ser objeto de modificación, de cambio, de probar de esta manera, probar de esta otra manera alternativa, a ver de qué manera nos va mejor, ¿no?, cuál conduce a mejores resultados. Pero que en la esencia, ¿verdad?, una cosa es la política neoliberal, o lo que se conoce como el paquetazo neoliberal, ¿no?, las medidas neoliberales, y otra cosa son las medidas socialistas, las medidas proteccionistas, ¿no?, las medidas de resguardo, las medidas de, un modelo va a favorecer los intereses fundamentalmente del capital, y el otro modelo va a favorecer fundamentalmente los intereses del trabajo, ¿no? Y todos sabemos que esas son categorías que por naturaleza van contrapuestas en la sociedad, capital y trabajo. Van contrapuestas porque tienen intereses distintos, y cada quien persigue su propio interés. Es como que cada quien jala
para lo suyo, el trabajo para sus intereses, el capital para sus intereses. Y lo que se establece es una solución de equilibrio, siempre un equilibrio dinámico, un equilibrio que está en permanente tensión, siempre al borde del desequilibrio, ¿no? Que es la relación, por ejemplo, entre empresarios y trabajadores. La esencia de lo que es un modelo socialista a lo que es un modelo capitalista, de lo que es un modelo proteccionista, a lo que es un modelo neoliberal, allí no puede haber medias tintas ni puntos intermedios, ¿no? Porque cualquier media tinta o punto intermedio te va a inclinar o hacia un modelo o hacia el otro. No puede haber una fusión, una especie de síntesis entre ambos modelos, ¿no? Por lo menos no que se haya concebido hasta ahora, ni desde el punto de vista teórico, ni que se haya instrumentado tampoco en la práctica. Porque esos modelos que se suele esgrimir, de que si Rusia se volvió, o que si el modelo chino, que si el modelo ruso, ahí lo que ha ocurrido ha sido un viraje del modelo de izquierda chino hacia la derecha, igual que, o sea, hacia el capitalismo, igual que el modelo ruso. Que, o sea, esos son países que son países capitalistas, que tienen un sistema político con ciertos visos de izquierda, etcétera, pero es un sistema capitalista. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la vez que lo vi por televisión, cuando se produce el evento anual del Congreso Anual del Partido Comunista Chino. Bueno, ustedes han visto la noche de los premios Oscar allá en Estados Unidos, la entrega de los premios Oscar, que es un gentío, miles de camarógrafos, una alfombra roja, y se van bajando en tremendas limusinas los artistas con aquellos atuendos de multimillonarios, los trajes, todo, y pasan por allí, por la alfombra, con joyas, joyería y todo, prendas costosísimas, de lujo, y todos les toman fotos, los fotógrafos, ¿no? Y todo un espectáculo. Bueno, idéntico es el asunto del Congreso Anual del Partido Comunista Chino. Una cosa increíble. Yo lo vi, por televisión lo vi, y me quedé con la boca abierta, anonadado, porque efectivamente, primero que el sitio donde se reúnen es una especie de palacio que el Taj Mahal se quedó como algo, como una insignificancia al lado del lujo de aquel palacio. Un palacio impresionante, ¿no? Del lujo y todo. Ahí es donde se reúne el Partido Comunista Chino todos los años, ¿no? Y entonces llegan y le lanzan una alfombra roja hasta la entrada del palacio, desde donde llegan los carros, enorme, ¿no? Metros y metros y metros, una alfombra roja larguísima. Y como 2.000 o 3.000 fotógrafos, porque es un evento está catalogado ya como un evento internacional de la moda. Imagínense ustedes. Y ustedes ven aquellas limusinas de 20 puestos que se paran allí de último lujo, y se bajan cuando se bajan las mujeres que forman parte de la directiva nacional del Partido Comunista Chino. Bueno, aquello parece, la realeza europea se quedó en la prehistoria al lado de esto. Una cosa, unos atuendos impresionantes de seda, que no sé qué, tejidos con hilo de oro, una cosa increíble, del derroche de lujo, de riqueza, ¿no? De consumismo absurdo. Todo lo que el comunismo condena, todo lo que el comunismo critica, todo lo absolutamente contrario al comunismo, eso es lo que se ve allí en la reunión anual del Congreso Anual del Partido Comunista Chino. O sea, yo no sé qué tiene eso de comunista. No lo sé. No tengo idea de qué tiene eso de comunista. Entonces es también lo que planteaba el comandante Chávez, ¿eh? Y es lo que se ha planteado siempre con el sentido común, el saber popular que dice, se predica con el ejemplo. No se puede predicar sino con el ejemplo, hermano, con el ejemplo. No es que todos vamos a ser unas especies de monjes ascetas, en sandalias, con una batola y eso es todo lo que vamos a tener en la vida, no. Tampoco es negar lo material, tampoco es negar la satisfacción, los placeres. El propio comandante Chávez decía que el socialismo tiene que ser placentero para que pueda realmente reemplazar al capitalismo.
Porque una de las cosas que más atrae a la gente hacia el capitalismo es que el capitalismo le promete y le ofrece placeres a las personas, disfrute de cosas, disfrutes sensuales, disfrutes a los 5 sentidos, cosas agradables para el ser humano, confort, y que el socialismo es incompatible con eso, o que el socialismo no lo logra. Entonces que el socialismo es una especie de modelo espartano, una cosa asceta, una cosa donde uno se tiene que abstener de la más mínima satisfacción, de lo que nada más el plato de comida, un medio calzado ahí, un medio vestido, un medio techo y ya. Y hasta ahí llega el ser humano, no hay otro tipo de placeres, otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces Chávez decía que no podía ser incompatible el disfrute de la vida, el disfrute de los placeres con el socialismo, ¿no? Pero también decía que no era posible, ¿verdad?, el consumismo y el derroche. Entonces yo creo que es una cuestión de equilibrio, una cuestión de límites, una cuestión de saber, bueno, hasta aquí llega esta cosa, hasta aquí llega este consumo irracional, ¿no? Y más allá de eso, lo que estamos es destruyendo el planeta, destruyéndonos a nosotros mismos, nuestra salud inclusive, etcétera, etcétera, y destruyendo la sociedad porque se vuelve inviable, genera mucha exclusión social, mucha pobreza, mucha miseria. Entonces, ¿hasta dónde esos modelos, esas perspectivas son conciliables o son sujetos de diálogo? Bueno, ya eso queda para el desenvolvimiento de la historia, de los acontecimientos, a ver hasta dónde es posible eso y hasta dónde no. Pero también Marie-Claire Stelling habló del diálogo interno dentro de las fuerzas revolucionarias, dentro del Partido de la Revolución, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también habló, ¿no?, de ese diálogo que se construye desde abajo, donde las fuerzas contrapuestas de la población, en un espacio de encuentro, se sientan, conversan sobre los problemas que comparten en común en la cotidianidad y proveen soluciones conjuntas. Y esa es una forma de construir diálogo y de construir consenso, ¿no?, y de construir patria. Entonces, ambos conceptos son muy interesantes y sobre ellos vamos a continuar conversando en la próxima parte del programa después de cumplir con estos compromisos. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Tenemos por acá lo que dijo Marie-Claire Stelling en esa entrevista que le hizo José Vicente Rangel. Ella habló del diálogo de encuentro desde abajo, ¿no?, y dijo que había que abrir los espacios, que sería buenísimo que la oposición y el gobierno se reunieran a nivel de una alcaldía para encontrar problemas, puntos de encuentro y problemas en común. Yo iría más abajo aún de lo que planteó Marie-Claire, más abajo de la estructura de nivel de alcaldía, de la estructura municipal, y yo me iría al poder popular directamente. Yo me iría directamente a los consejos comunales, que son el espacio natural que creó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y luego las leyes lo desarrollaron. Los espacios naturales para que la ciudadanía establezca ese diálogo, independientemente de cuál sea su posición política. Porque resulta que los problemas en común nos unen. Cuando usted no tiene un problema en común con una persona que vive allá en la China, bueno, usted no está unido con ese chino. Pero cuando usted vive, al lado suyo vive un vecino, y este vecino tiene una opinión política totalmente contraria a la suya, pero este vecino comparte con usted un problema en común, que todos los días en la mañana cae en el mismo hueco. Cae en el mismo hueco al salir de la zona donde viven, del conjunto residencial donde viven. Ahí hay un hueco y entonces ahí caen todos los días en el mismo hueco. Ese problema común nos une.
Entonces, los problemas cotidianos son los vínculos que nos unen y constituyen la excusa para poder dirigirse a un vecino a pesar de que su posición política sea totalmente contraria. Es decir, no hay nada antinatural, no hay ninguna doble intención, ¿verdad? Cuando usted le toca la puerta a un vecino que es totalmente contrario a su propia posición política, y entonces usted le dice, buenos días vecino, mire, sucede esto, ¿verdad? Oye, ese problema de ese hueco que tenemos allí, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Qué le parece a usted si le decimos a otros vecinos y hacemos una reunioncita, una asamblea? Y entonces, no sé, a lo mejor entre todos tapamos el hueco, o vemos a ver una jornada de trabajo voluntario que hagamos aquí en la comunidad, o le dirigimos una carta al organismo competente de tapar el hueco. ¿Qué opina usted, vecino? Y entonces seguramente el vecino le dirá, bueno, ¿cómo no, vecino? No hay ningún problema, vamos a hacerlo. Y bueno, y ustedes se reúnen, y usted ve cómo se hace la asamblea, y ahí están todos los colores políticos, pero ahí todos son los vecinos que comparten el mismo problema. Entonces, esa es una oportunidad de oro. Ese tipo de asuntos es una oportunidad de oro para construir noción de comunidad. Noción de comunidad que desapareció, que nunca se construyó acá en Venezuela, por las características como se produjo el proceso de conquista y colonización de estos países, de estas tierras, donde lo que interesaba a la corona española era fundamentalmente mantener desarticulada la población civil para que no se organizaran, para que no tomaran decisiones. Entonces hasta la más mínima decisión la tomaba la municipalidad, el alcaide, ¿no? No eran los ciudadanos, como si fue por ejemplo en el caso de los Estados Unidos. La colonización anglosajona fue distinta, que fue una colonización hecha por colonos, por familias, por colonos. Aquí no, aquí esta fue una colonización hecha por ejércitos, ¿no? Hecha por emisarios de la corona. No era por familias. Aquí los conquistadores cuando vinieron, no vinieron a establecerse, a hacer futuro, a construir, no vinieron con su familia quemando las naves de un pasado en otras tierras, en Europa, y construir un nuevo futuro aquí, promisor en el nuevo mundo, con sus hijos, con su esposa, con sus padres. No, acá la colonización que se hizo acá en Venezuela era por conquistadores, gente que enviaba la corona específicamente a conquistar. Aquí estos conquistadores no venían con su familia, no vinieron a establecerse. Y allá, por ejemplo, la colonización anglosajona, en los territorios del norte, esas familias conformaron poblados, pero que ellos mismos organizaban. Ahí no había nadie que les dijera cómo organizarse. Ellos llegaron allí, tenían ellos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Se tenían que reunirse, tomar las decisiones. Bueno, hay que cortar estos árboles, hay que sembrar, acá tenemos que tomarlo para la siembra, vamos a poner la iglesia aquí de esta forma, vamos a poner, ¿entiendes? Entonces se generó, se construyó la comunidad por la misma necesidad de la supervivencia. Pero acá, en estas tierras, no. Aquí las comunidades eran construidas por los conquistadores de tal manera que ellos eran los que decidían todo, cómo se construía la ciudad, dónde iba la plaza, dónde iba la iglesia, todo eso. Y entonces la población civil simplemente se acostumbró a que la autoridad la tenía otro. Y ellos no tenían nada que ver con eso, ni siquiera con sus propias vidas, con sus propias decisiones cotidianas. Entonces ahí hay una raíz bien importante de lo que es construir sentido de comunidad. Por eso uno de los legados más fundamentales del comandante Chávez fue eso de los consejos comunales y la insistencia que él siempre tuvo de construir comunidad. Reúnanse, democracia asamblearia, reúnanse todo el tiempo, a cada ratico hagan una asamblea entre ustedes, ¿no? Y creó el espacio legal, el espacio jurídico, la estructura, y le dio todo un piso, toda una estructura jurídica a eso, que es los consejos comunales y todas las estructuras del poder popular, las comunas y todo eso. Y ese es el espacio natural de encuentro. Lo que pasa es que viendo eso, los intereses que se oponen a que Venezuela sea realmente un país, sea realmente una patria, han satanizado los consejos comunales, han satanizado el poder popular,
haciendo ver que ese poder popular es algo comunista, algo que va en contra de la gente, y nada más alejado de la verdad. Porque eso del Consejo Comunal no es más que lo que les acabo de decir. Tocarle la puerta a un vecino y decirle, oye vecino, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Y llamamos a otros más para ver cómo hacemos con ese hueco de la esquina. Eso es un Consejo Comunal. Pero independizarlo de la noción de propiedad, porque ¿qué ocurre? Que una junta de condominio que pudiera, por ejemplo, hacer eso, una asamblea, digamos, una reunión una asamblea de copropietarios, que se llama en la ley de propiedad horizontal, una asamblea de copropietarios para tomar decisiones de condominio. Eso no es, porque eso vincula la cotidianidad, la comunidad, los problemas en común, lo vincula a si eres o no eres propietario. Y eso no tiene nada que ver. El Consejo Comunal es toda persona que hace vida allí y que tiene derecho a opinar y a participar y que quiere participar. Y que muchas veces personas que no son propietarios, que a lo mejor son inquilinos o viven en comodato, o viven arrimados, a lo mejor esas personas muchas veces uno los ve mucho más proactivos, aportan mucho más, se esfuerzan mucho más, hacen más trabajo voluntario y todo el mundo los admira y los quiere en la comunidad, independientemente de su color político. Entonces, cuando se ha politizado o partidizado o político-partidizado en la estructura, el concepto, la noción de lo que es el Consejo Comunal, se ha cometido un grave error de parte y parte, tanto de los opositores como del chavismo. Porque uno los ve, pero ¿qué tiene que ver que en el Consejo Comunal queden allí designados, por ejemplo, en la mesa técnica de bombillos en los postes? Bueno, en esa mesa técnica de bombillos en los postes, no, pero no puede quedar porque este es escuálido. No, pero tampoco puede quedar aquel, porque aquel es chavista. Entonces, ya de por sí hay una falla de origen. Si usted politiza y partidiza el Consejo Comunal, lo está matando, lo está asesinando como concepto de sociedad, como unidad fundamental de espacio de encuentro para las soluciones en común. Y usted está matando la posibilidad misma de construir comunidad. Y usted deja que las cosas sigan siendo como fueron desde la conquista y colonización española. Que no haya comunidad en Venezuela. Que no haya comunidades locales. Entonces, es necesario entender eso. Y ahí tiene mucha razón Mariclén Stelling. Mucha razón cuando plantea que el diálogo hay que construirlo desde abajo, pero ese diálogo no es diálogo político. El verdadero diálogo que se necesita en Venezuela es el diálogo vecinal, es el diálogo comunitario, es el diálogo de la gente, del pueblo, el diálogo de las personas, en la solución conjunta, proactiva, positiva, alegre, de sus problemas en común. Y mientras exista la politización a ese nivel, ahí estamos mal, muy mal. Muy mal. Porque entonces vienen las rencillas y entonces aquella cosa, ¿no? La insidia, ¿no? Bueno, sí, entonces no, pero es que acuérdate que aquel es de Primero Justicia, no, pero acuérdate que aquel es del PSUV. Y entonces, pero sabotea. Mira, viene aquí con un proyecto de bombillo. A lo mejor el proyecto es buenísimo y es lo que se necesita para solucionar el problema. Pero entonces, hay que saboteárselo porque ese es de Primero Justicia. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Dios mío? Y es lo mismo, es la réplica a calco, pero hacia las estructuras del poder popular, de lo que sucede, por ejemplo, en una alcaldía. Y entonces, la actitud totalmente irracional de unos concejales de oposición que no aprueban un crédito extraordinario que es necesario para problemas de la comunidad por la sencilla razón de que la alcaldesa no es de su misma tolda política. Entonces, en lugar de gobernar con la racionalidad de la solución de los problemas, se gobierna con la racionalidad de la politiquería burguesa, ¿ves? Y mientras estemos en eso, no va a salir adelante jamás este país.
Es decir, saldremos adelante porque tenemos enorme cantidad de petróleo y muchos recursos. Pero todo tiene un límite en la vida. Ahí estamos viendo. El precio del petróleo bajando, los gringos sacando petróleo de donde hasta debajo de las piedras, debajo de las tumbas, ¿okay? De donde no hay, ahí sacan. Por otro lado, estaba leyendo un artículo en estos días sobre la fusión nuclear, alternativas energéticas. Si el petróleo no es eterno, no va a ser eterno. El petróleo no va a ser eterno como fuente de riqueza para Venezuela. No lleguemos al punto donde nos veamos un día en la triste situación de que no vamos a tener petróleo, no vamos a tener esa riqueza fácil para tapar todos los huecos de la mediocridad y de la ineficiencia en la que incurrimos por culpa de no sacudirnos ese cáncer, esa rémora de esa politiquería barata mal entendida, y no entender que la esencia de un país es solucionar los problemas comunes que nos aquejan a todos por igual. Así que ese sí es un encuentro, ese sí es un diálogo que necesita este país con urgencia, pero no lo necesita de ahora, lo necesita de hace 500 años para acá. Desde hace 500 años para acá, Venezuela tiene la deuda histórica consigo misma de construir comunidades, verdaderas comunidades. Bien, y lo otro que habló Mariclén Stelling es el asunto del diálogo interno en el PSUV, por las distintas corrientes que allí se expresan. Incluso, por cierto, el propio José Vicente, cerrando con los confidenciales, habló de un informe confidencial de Oscar Schemmel, de la consultora gerencial de Oscar Schemmel. Un informe confidencial donde se habla de un nuevo sujeto social histórico que está emergiendo en Venezuela, que no es de oposición, que tampoco es niní, que es de izquierda, pero que está incipiente y que produce sentimientos de identificación de buena parte de la población venezolana, y que esa es una fuerza política latente, como un gigante dormido que está allí, un nuevo sujeto social histórico. Y bueno, todos sabemos que hay expresiones divergentes, todo un movimiento de pensamiento disímil, de crítica, de autocrítica, de teorizaciones y reteorizaciones de la izquierda en Venezuela y al interior del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, que son interesantísimos, un fenómeno sociológico muy interesante que está ocurriendo allí y político. Solo que ahora Schemmel, con este informe confidencial que José Vicente ha dicho, lo ha sacado a la luz pública. Allí habla de un nuevo sujeto social histórico incipiente, que todavía es como una potencialidad, como una fuerza latente que está allí, que es capaz de conjuntar y de causar identificación profunda con el sentir del pueblo, de lo que muchas personas están pensando y sintiendo, y que es una fuerza que puede llegar a crecer y convertirse en el nuevo motor de la historia en Venezuela. Entonces, más que entrar en descalificaciones o en la negación del diálogo interno del partido y del proceso revolucionario y de las fuerzas que en él coexisten, yo creo que lo importante es abrir el espacio para que ese debate se produzca y podamos, dentro de la revolución, hacer síntesis. Es decir, lograr la síntesis para que ese nuevo sujeto social histórico irrumpa con fuerza para las próximas décadas en Venezuela y produzca las transformaciones que se necesitan para la construcción de ese socialismo del siglo XXI, nuestro venezolano, que tanto necesitamos. Entonces, no se trata de verlo, digamos, de una manera estrecha, de que son cuestiones de facciones o cuestiones politiqueras burguesas, de que son grupitos que entonces quieren figurar politiqueramente para conseguir escaños o conseguir cargos políticos. Hay que verlo como lo está viendo Schemmel, como fuerzas históricas, como fenómenos sociológicos, sociopolíticos, que se están dando, y que tener la ceguera de no verlos a tiempo y de no saberlos capitalizar y aglutinar para generar una síntesis que motorice la historia del proceso revolucionario,
con fuerza, con pasión, yo creo que sería un gravísimo e imperdonable error por parte de nuestra dirigencia política. Así que bueno, la invitación es a rescatar todos esos elementos tan interesantes que nos ha dejado Mariclén Stelling, socióloga, profesora universitaria, en esa entrevista extraordinaria que le hizo José Vicente Rangel el domingo pasado en su programa de televisión. Bueno, Luis Enrique, el día de hoy creo justo y necesario que hagamos un merecido reconocimiento desde la 101.1 al más grande líder que ha conocido nuestro país y el continente. No se habla de otra persona que el gigante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro padre, hermano y gran camarada, el primer infiltrado, como le llamamos, en nuestras filas. Con todo respeto y con el amor profundo que nos mueve a todos los que apostamos a este proceso de cambio profundo y que día a día aportamos lo mejor de cada uno de nosotros para mantener esta revolución y lograr hacerla irreversible, me inspiró escribir un poema dedicado a nuestro comandante, y yo creo que todas y todos van a compartirse, van a ver de alguna manera reflejados en lo que expresa ese poema. Esto está hecho con todo el respeto y con el amor profundo que todo el pueblo tiene por nuestro comandante, indiscutiblemente, y quiero compartirlo con todas y todos ustedes que bien lo merecen por estar allí. ¿Cómo no recordarte, comandante Chávez? Si estás en todo. Estás en la lluvia que moja los campos para hacerlos reverdecer, en la sonrisa de un niño que da paso a la alegría al saber que tiene patria gracias a ti, en cada hombre que se levanta para seguir la lucha que tú comenzaste y construir un mundo más justo, en el que lucha contra el imperialismo y defiende la autodeterminación de los pueblos, en la mirada de los hombres y mujeres que avisoran vientos de cambio sin ti, pero a tu lado, en cada pueblo que lucha por su emancipación, en la aurora que nos dice que comienza un nuevo día para alcanzar las metas que no pudiste lograr, como el viento fuerte que estremece la brizna de paja en el campo cuando pasa y se hace sentir, como el campesino que labra la tierra y la hace parir produciendo el alimento para tus hermanos, que somos todos, en la solidaridad y hermandad de todos los países de la patria grande, como el huracán que transforma todo a su paso creando así la posibilidad de un cambio, como la golondrina que vuela libre adornando el cielo que arropa la patria, como el guayoyo mañanero, tan nuestro como tú, en los niños que juegan pelotica de goma en nuestros barrios, felices gracias a ti, en la tranquilidad de nuestros poblados, en la tranquilidad de nuestros viejos, hoy dignificados, en nuestros jóvenes que gracias a ti hoy tienen futuro, en la punta de lanza que marca el camino a seguir, en las medallas traídas a esta tu patria que ayudaste a parir, en la música que suena en todos los rincones del mundo diciendo, aquí está Venezuela, en la herencia inmensa de dignidad, en la salud que es necesaria para continuar tu lucha, que es la nuestra, en la educación liberadora de la conciencia, en la cultura que nos dio nuestra identidad, de la cual nos sentimos orgullosos, en el olor del pueblo, que es tu mismo olor, en el arte que nos hace más amable la vida, en la tecnología que nos permite reconocernos a nivel global, en la equidad de género que hoy nos enorgullece. En definitiva, ¿cómo no recordarte, mi comandante, si todo huele a ti? Hasta siempre, Chávez. Gracias por todo. Zuleika King, coordinadora del Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, en Guatire, la Villa Heroica, a los 7 días del mes de marzo de 2013. Bueno, queridas amigas y amigos, esto fue un poema sentido y muy merecido para nuestro eterno comandante Chávez, hoy presente en las luchas del pueblo. Y como siempre digo, queridas camaradas, y para todos los camaradas que pueden estar en este momento conectados a través de Trinchera del Poder Popular, Chávez nunca morirá mientras el pueblo siga luchando. Luchemos para que siempre, incansablemente, para que Chávez siempre viva en nosotros, en el pueblo, en su lucha. Vamos a leer una noticia que está sobre el tapete en este momento, que corresponde al asunto del aumento salarial, ¿no? Vamos a leer dos noticias en realidad concatenadas. La primera, del presidente Maduro, se titula así, está publicada en Aporrea, dice: salario mínimo integral aumentó 68,28% en el 2014.
o sea, casi un 70%. Por prensa web, Radio Nacional de Venezuela, miércoles 5 de noviembre, publicado a las 7:58 de la mañana en www.aporrea.org. Dice así: el salario mínimo integral, que incluye tickets de alimentación, aumentó en 68,28% durante el 2014. En enero de este año se aprobó un aumento salarial de 10%, que llevó el ingreso mínimo a 3.270 bolívares. El 30 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció un incremento salarial de 30% a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador, que ubicó el ingreso del trabajador en 4.251,78 bolívares. El incremento de 30% del salario mínimo es para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesarios. Este lunes 3 de noviembre, el jefe de Estado aceptó la propuesta hecha por los trabajadores y aumentó el ingreso mínimo en 15% más. El anuncio lo realizó durante la instalación de la Comisión de Trabajo para la firma del contrato colectivo para trabajadores de la Administración Pública desde el Palacio de Miraflores. El sueldo mínimo venezolano a partir del 1 de diciembre será de bolívares 4.889,54 y el bono de alimentación es calculado sobre un 0,75 de la unidad tributaria por día, es decir, pasará a 95,25 bolívares. Ajustes salariales en el 2013. El 9 de abril de 2013, Maduro ordenó un aumento fraccionado que consistía en un 20% en mayo, que llevó el salario de 2.047 a 2.457 bolívares, mientras un 10% en septiembre que lo llevó de 2.702,04 bolívares y un último 10% en noviembre que lo ubicó en 2.972,97. En el mes de noviembre hubo otro aumento complementario de 10%, por lo que el salario mínimo se ubicó en 3.270,27 a finales de 2013. Y bueno, las autoridades gubernamentales también han hecho del conocimiento público que con este aumento de casi el 70%, un 68,28% a lo largo del 2014, el salario mínimo venezolano indexó la inflación, ¿no? Porque la inflación se ubica por debajo y la proyección que hay anualizada para este año se ubica por debajo del 70% y por lo tanto se considera que el salario mínimo indexó la inflación, superó la inflación. Creo que la cifra que han dado es de un 5%, aproximadamente lo que se está estimando, que el salario mínimo va a superar la inflación, por lo cual el nivel de vida del trabajador, del que vive de su trabajo, del salario mínimo por lo menos, no se va a ver en definitiva impactado por la elevada inflación experimentada este año 2014. Pero luego yo quería concatenar esta noticia con otra que dice así: Sucre, Federación de Trabajadores considera aumento salarial insuficiente, ¿no? Por prensa, miércoles 5 de noviembre de 2014 a las 2:39 de la mañana. Cumaná, 5 de noviembre, la tarde de este martes, voceros de la Federación de Trabajadores se pronunciaron respecto al aumento salarial anunciado este lunes en cadena nacional de radio y televisión por el presidente Nicolás Maduro. Según indicó José Antonio García, el aumento del 15% del salario mínimo, así como el aumento al ticket de alimentación, es un paliativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo ante la crisis económica que vive el país. Afirmó que toda medida que busque mejorar la calidad de vida o paliar la situación que viven los trabajadores de Venezuela será apoyada por esta organización. Sin embargo, cuestionó que este no haya sido un aumento general de sueldos y salarios y además que la medida se haya tomado sin participación de las organizaciones de trabajadores legítimas y autónomas. Se debió decretar un aumento general de sueldos, puesto que la inflación está erosionando el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Además, las medidas debió de ser consultadas con las organizaciones de trabajadores, como ordena el carácter democrático participativo del proceso revolucionario. García también agregó que la medida más importante que debe tomar el gobierno revolucionario es la protección del salario. Lamentablemente, a juicio de esta organización, la inflación sigue su espiral de ascenso, con lo que considera que los salarios continuarán perdiendo su poder de compra si no se aborda el problema de manera estructural de la economía. Fin de la nota. Y entonces, bueno, yo quería hacer algunos comentarios sobre este asunto. Bueno, es totalmente lógico que un trabajador pida permanentemente que le aumenten el sueldo debido a que su poder adquisitivo se deteriora por la inflación y por lo tanto eso compromete su calidad de vida, su poder adquisitivo, sus posibilidades materiales
de satisfacción de necesidades. Sin embargo, algo que nunca se habla, nunca se expresa, nunca se analiza, nunca es noticia, es el hecho de que el trabajo, el cual recibe una remuneración por su desempeño, dicha remuneración tiene necesariamente que estar vinculada, asociada o depender de la productividad del trabajo. Porque si el trabajo no es productivo, ¿cómo puede entonces aumentarse la remuneración del trabajo? De hecho, justamente por la improductividad del trabajo, digamos, puede uno establecer que la inflación o atribuir la inflación a la improductividad del trabajo. Porque si el trabajo es productivo, pues aumenta la producción, tanto en volumen como en calidad. Y aumentando la producción, tanto en volumen como en calidad, aumenta la oferta, y aumentando la oferta se controla la inflación. Que es lo que se está diciendo, que para que se controle la inflación, que el problema de Venezuela es que no hay producción, y que entonces debe aumentar la producción. No es que no hay producción, sino que la producción debe aumentar aún más, debe aumentar mucho más de lo que es actualmente, para que pueda haber suficiente oferta, suficiente abastecimiento en el mercado interno, y por lo tanto se controle la inflación de precios en la economía. O sea que la inflación está directamente relacionada, muy determinada, ¿no?, por los niveles de oferta y por lo tanto con los niveles de productividad del trabajo. Ahora, ¿de qué depende la productividad del trabajo? Bueno, la productividad del trabajo depende de diferentes variables. No solamente depende de lo que haga o deje de hacer el trabajador en su puesto de trabajo, sino que la productividad también depende, por supuesto, del empresario, ¿no?, del que organiza la producción, del que organiza el trabajo, para que el trabajo se oriente productivamente hacia lo que se supone que debe obtener o lo que debe obtenerse del trabajo. Así que, digamos, son muchas variables las que influyen allí, ¿no? Pero el hecho cierto es que si se aumentan los sueldos y salarios, y este aumento de sueldos y salarios no va aparejado de un aumento en la productividad laboral, es decir, no se justifica ese aumento en términos de productividad del trabajo, entonces a la final no se hace nada, porque de igual manera eso a la vuelta de la esquina se vuelve sal y agua. Y es la experiencia que vivimos permanentemente en Venezuela, de que por más que se aumente el sueldo o el salario, ¿no?, igualito a la vuelta de la esquina la inflación se vuelve a comer el sueldo y salario. Y entonces es como que pan para hoy y hambre para mañana, algo así como alegría de tísico, ¿no? Y siempre estamos permanentemente en ese círculo vicioso, ¿no?, de inflación, aumento de salarios, improductividad, y ahí estamos, y ahí nos salimos, ¿no? Entonces vamos a continuar conversando un poco sobre este asunto de la productividad del trabajo, porque tiene aspectos muy importantes de los cuales considero que las personas deberían tomar conciencia, no solamente las autoridades gubernamentales, sino también los empresarios y por supuesto el trabajador mismo. Así que por favor no se retiren, vamos a esta primera pausa y ya regresamos. Gracias. No sea parte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Bien, entonces estábamos conversando, analizando un poco este asunto del aumento de salarios, la indexación del salario en relación a la inflación y también de que hay trabajadores que piden que el aumento sea aún mayor, ¿no? Y el asunto de la productividad del trabajo. Y en este asunto de la productividad del trabajo es muy importante porque fíjense ustedes, por ejemplo, el problema de estos aumentos de salario, los efectos que está surtiendo. Claro, en lo inmediato, evidentemente que el aumento de salario satisface a una gran mayoría poblacional, que son los que fundamentalmente viven del salario mínimo, y entonces el aumento de salario pues los favorece grandemente.
porque, bueno, pues logran mantener su poder adquisitivo y tener, bueno, sobre todo en esta época de tanta inflación, pues un respiro, ¿no? Y una tranquilidad. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, debemos analizar un poco los efectos sobre la economía venezolana, porque no es lo mismo una gran empresa o el Estado, que visto desde el punto de vista económico, el Estado es una inmensa empresa, es la empresa, es el empleador más grande de este país, un empleador que tiene 3 millones de empleados públicos, casi 3 millones. Bueno, no existe corporación multinacional en el mundo, en el planeta, ni en la historia que tenga 3 millones de empleados. No existe. Pero eso convierte al Estado en el mayor patrono, empleador, ¿no?, en la economía venezolana. Y no es lo mismo tampoco una gran empresa de gran capital, transnacional o nacional, que tenga 5.000, 10.000, 15.000, 3.000 trabajadores directos, que una pequeña, mediana empresa que lo que tiene son 50 trabajadores, 100 trabajadores, 10 trabajadores, ¿no? Las unidades productivas familiares que tienen 5 trabajadores, 3 trabajadores, microempresas. Y debemos recordar que muchísima gente en Venezuela vive de montar una micro o pequeña empresa de 3, 2, 5, 10, 15 trabajadores. Y ahí caen, bueno, pues un montón, miles de comerciantes, pequeños comerciantes, prestadores de servicios, ¿no?, que son muy pequeños. Y cuando se toman medidas económicas, lamentablemente, y es una tendencia que yo he visto acá en la forma de instrumentar las políticas públicas en Venezuela, no se toman en consideración a fondo las asimetrías entre los diferentes sectores de la economía o entre los diferentes actores dentro de la economía. Y como que no se comprende bien que no es lo mismo, insisto, un pequeño empresario con 3 trabajadores, microempresario, que una corporación, una filial de una corporación multinacional con 5.000 trabajadores, o que el Estado venezolano con 3 millones de trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente el Estado tiene unos niveles de ingreso, unas fuentes de ingreso que le permiten encajar estos aumentos salariales. Y de igual manera, una gran empresa de gran capital privado tiene los niveles de ingreso o las posibilidades de tener los niveles de ingreso para encajar estos aumentos salariales. Y sobre todo las grandes corporaciones, las grandes empresas de capital privado, tanto nacional como extranjero, en Venezuela, tienen la posibilidad de encajar tranquilamente los aumentos de salario por la sencilla razón de que ellos poseen un poder de mercado enorme, es decir, operan en Venezuela bajo condiciones oligopólicas e incluso monopólicas. Y por lo tanto ellos pueden transferir completamente los aumentos de salario, incluso los aumentos de impuestos, cuando se les aumentan los impuestos, todo eso lo transfieren derechito al precio del producto final, y quien termina pagando por ese aumento de salario, por ese aumento de impuestos, bueno, pues es la población en general, el consumidor final, por ende los mismos trabajadores, a los cuales se les ha aumentado el sueldo. ¿Qué significa esto? Que el salario se vuelve sal y agua porque lo que te aumentan por un lado, por el otro lado te lo quitan a través de la inflación, ¿no? A través del aumento de los precios de los productos de consumo final. Entonces, pero ¿qué sucede con el pequeño, mediano empresario, microempresario, que también tiene que aumentar estos sueldos y salarios, pero que no tiene las mismas posibilidades de ingreso que tiene el gran empresario por su condición monopólica, oligopólica,
Porque el gran empresario te transfiere todo el aumento al precio del producto final. Y como no tiene competencia, o la competencia son 2 o 3 grandes empresarios que se ponen de acuerdo entre sí, cartelizan el mercado, ahogando a los pequeños. claro, termina el consumidor final pagando eso. Pero ¿cómo hace el micro o pequeño empresario en un mercado más competitivo, donde no tiene poder de mercado, donde no tiene poder monopólico, oligopólico de mercado, y no puede por ende transferir el aumento directamente al precio final de su servicio o su producto? Por ejemplo, un mecánico que repara automóviles, que tiene 3 empleados, ayudantes de mecánico, tiene que subirle los sueldos. Ajá. Pero él no puede transferir ese aumento en sus costos, no lo puede transferir completamente al precio del servicio. ¿Por qué? Porque entonces el cliente o los clientes se van al mecánico de al lado. ¿Te fijas? Entonces no es fácil. Claro, en Venezuela existen características, ya una distorsión tan grande que prácticamente la totalidad de la economía está cartelizada, sin ponerse de acuerdo, es como algo automático, donde a pesar de que existan mercados más o menos competitivos, como el de los servicios técnicos o profesionales, ¿no? Sin embargo, hay como que una especie de telepatía entre todos los prestadores de servicios, que se ponen como sin ponerse de acuerdo, conversando directamente, ¿no? Pónganse ustedes 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 prestadores de un mismo tipo de servicio a nivel nacional, pero al enterarse de que el precio que están cobrando en Caracas es tanto, entonces allá en Zulia lo suben al mismo nivel, es decir, se carteliza automáticamente por todo el territorio nacional el precio de los servicios. Sin embargo, aún a pesar de eso, es muy difícil para el micro, pequeño, mediano prestador de servicio, mediano empresario, poder transferir el aumento de salarios, de sueldos y salarios, poderlo transferir directamente al precio del servicio final. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien se ve más afectado, a quienes más golpea el aumento de salario es, por una parte, a los mismos trabajadores, ¿no? Porque los productos que compran, que consumen, sobre todo los de primera necesidad, que están controlados por grandes grupos oligopólicos y monopólicos de gran capital en Venezuela, le transfieren todo ese aumento al precio del producto final y termina entonces pagándolo el propio trabajador, ¿no? O sea que el trabajador como tal encaja el costo del aumento del salario, y por otro lado también encaja el costo del aumento del salario. ¿Quién lo encaja? Lo encaja el micro, pequeño y mediano empresario, en comparación con el gran empresario y con el Estado, que es el principal patrono empleador de la economía y que tiene los recursos por manejar la renta petrolera para poder encajar todos esos aumentos de salario. En definitiva, ¿qué resultado tenemos? Que es como un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso donde, producto de que el aumento de salario se efectúa no aparejado a los niveles de productividad del trabajo, sino por otros criterios, por criterios de coyuntura, por criterios prácticamente de emergencia, para tratar de que la gente pueda tener algo con que solucionar sus necesidades. Bueno, pues la consecuencia que se observa es siempre este círculo vicioso en el que estamos, una espiral inflacionaria, el salario no alcanza, al cabo hay que volver a aumentar el salario, ¿no? Y quienes a la final se enriquecen permanentemente, independientemente de que suban o no suban el salario, sigue siendo siempre el gran capital. El gran capital. Porque el Estado es un patrono empleador muy importante, gigante, pero el trabajo que el Estado remunera, es decir, el trabajo público, el empleo público, no es para acumular riqueza, ¿no? No es para acumular capital. Es un gasto corriente, es un gasto que incurre el Estado para la prestación de unos servicios que son de externalidad colectiva, ¿no? Pero en el caso de la empresa privada, el gasto se hace para acumular riqueza. Entonces, no es fácil, pues.
Por eso cuando estos trabajadores de Sucre y de otras partes del país se reúnen y dicen, no me han aumentado lo suficiente, necesitamos más aumento, debemos siempre reflexionar que esos aumentos ya de por sí, o sea, para hablarlo en dos platos, ya de por sí, para un trabajo improductivo, y los niveles de productividad del trabajo en Venezuela, y eso se mide, están medidos y son bajos, para un trabajo improductivo, contar constantemente con un gobierno que te aumente el salario a pesar de la improductividad del trabajo, es una golilla. Es una ganga, es una golilla. Porque en cualquier otra economía, en cualquier otro país, sea de izquierda o sea de derecha, esto no tiene nada que ver con que sea de izquierda o sea de derecha, no se obtienen esos aumentos constantes de sueldos y salarios independientes de la productividad. Si no hay productividad, pues el salario se queda bajo. Y hasta que la gente, con su ingenio, con su creatividad, los empresarios también con la forma como organizan el trabajo y el Estado mismo, no logran aumentar la productividad en la economía, los salarios no pueden subir. ¿Por qué? Porque son economías que no tienen petróleo, que no tienen riqueza caída del cielo, maná. No tienen maná. No hay gallinita de huevos de oro, pues. No hay el dorado. Entonces, no habiendo eso, no se puede hacer eso. Entonces, cuando un trabajador va a exigir eso, claro, el trabajador dice, bueno, pero es que todo sube, y mi salario se queda rezagado. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero hay una serie de distorsiones en la economía nacional que determinan eso. Entonces, no es fácil. No es fácil decirle a un trabajador, mira, no se te puede subir más el sueldo. No es fácil decirle a un trabajador, mira, no alcanza. No. Tampoco la respuesta es decir, bueno, pero si no hubiera corrupción, si no hubiera robo de recursos públicos, si no hubiera desfalco a la nación con este asunto de las divisas y todo eso, alcanzarían los petrodólares para que el salario de los trabajadores subiera aún mucho más. Esa no es una respuesta razonable. Eso, o sea, ese no es un razonamiento aceptable. Porque la renta petrolera no es para eso. La renta petrolera no es para que se la roben los corruptos, tampoco es para que se la roben los empresarios, y tampoco es para que se la roben los trabajadores. Porque cuando se le aumenta el salario a un trabajador y no va aparejado de productividad, el trabajador está recibiendo una compensación que no merece, que no es lógica. De igual manera el empresario, de igual manera el Estado. Entonces, allí hay que entender eso, y yo quería reflexionar sobre eso el día de hoy, porque es un asunto bastante complicado y al cual estamos muy mal acostumbrados acá en Venezuela, por cierto, producto de la renta petrolera. Una riqueza fácil, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Cuál es el problema? Yo puedo llegar tarde, yo puedo trabajar lo mínimo. Eso se ve mucho, sobre todo en la propia administración pública. Trabajadores que realmente, bueno, pues llegan tarde, tanto el día leyendo el periódico, no hacen el trabajo que se supone deben hacer, tanto el día chateando. Ahora la modalidad es el chateo ese con el celular, todo el día dándole esos dedos, que por cierto hay lesiones ya en los pulgares, ¿no? En los ligamentos de los pulgares, producto del chateo ese, ¿no? Del chateo. Yo creo que va a comenzar a haber una evolución en el ser humano, o sea, esos cambios evolutivos adaptativos, donde los seres humanos pronto empezarán a nacer con pulgares tipo Mr. Músculo, ¿no? Pulgares así todos. Sí, yo me imagino ya las manos del ser humano en el futuro con unos pulgarzotes así todos tipo Mr. Músculo, y los demás dedos todos unos esmirriaditos ahí, ¿no? Unas manos horribles, producto del chateo. Pero fíjense, eso incluso está estudiado, ¿no? Se llama síndrome de burnout. Síndrome burnout. Ese síndrome es el síndrome lo llaman síndrome de aburrimiento en el trabajo. Yo lo denominaría síndrome de vagancia en el trabajo. Que es aquel sujeto que el tedio en el trabajo es mortal, y entonces maneras ingeniosísimas de cómo
aparentar estar trabajando y sobrevivir con un empleo y todo durante años, aparentando que está haciendo un trabajo y en realidad no hace el trabajo. Se vuelven expertos en eso. El coffee break, el ir para el baño, el ponerse en la computadora y simular que estás trabajando y en realidad lo que estás es navegando por internet y jugando solitario, y cuando vienen a ver la computadora le metes rápidamente pones ahí una hoja de cálculo o un documento de texto que estás trabajando y no estás trabajando nada. Las formas ingeniosas de cómo alargar los tiempos de entrega de las cosas que te piden, o incluso cumplir con los tiempos de entrega, pero entregar productos que aparentemente cumplen con los requisitos de lo que te exigieron, pero que en realidad no lo tienen. Y se ha calculado que en las economías desarrolladas, que son productivas, ni que decir para la economía venezolana que es improductiva, estamos hablando en el orden de porcentajes del 30, del 40% en economías desarrolladas de desperdicio laboral. La ley de mínimo esfuerzo. Uh-huh. Aplicada. Entonces, eso no se ve en la administración pública. ¿Cuántas veces no hemos ido a la administración pública y nos hemos encontrado con un burócrata allí detrás de un escritorio mascando chicle? Yo toda la vida he visto eso. También he ido a organismos públicos, por supuesto, y he encontrado personas muy trabajadoras, muy abnegadas, muy dedicadas a su trabajo. Pero la pregunta es, ¿esa es la regla o es la excepción en la administración pública venezolana? Y claro, esto sucede también porque el sistema se lo permite, ¿no? El sistema organizativo de la administración pública permite que eso suceda, ¿no? Entonces la responsabilidad muchas veces de que eso ocurra no es del trabajador, sino del propio patrono, de las propias personas responsables de organizar el trabajo, que no lo hacen bien. Entonces, todas esas cosas hay que reflexionarlas. En Venezuela nos hemos mal acostumbrado a que nos regalen petróleo, ¿no? De manera totalmente y absolutamente desvinculada a si nosotros realmente nos esforzamos o no nos esforzamos, a si realmente sudamos o no sudamos, a si realmente trabajamos o no trabajamos. Y esto aplica para Titirimundi, empresarios capitalistas, funcionarios como organismos del Estado y los propios trabajadores. Todos entramos por igual en eso. Nada en la vida puede obtenerse sin esfuerzo. Es importante el esfuerzo. Así que bueno, ahí dejamos eso para la reflexión de todas y todos. Zuleika, por favor, para tu cierre, tus conclusiones sobre el tema del día de hoy. Bueno, definitivamente, Luis Enrique, no pudimos abordar el aspecto tan importante como era el legado del comandante. La dinámica del programa no lo permitió, ¿no? Legado que queda pendiente para ser recordado, y yo me despido con todo el respeto y agradeciendo la atención dispensada al programa Trinchera del Poder Popular en esta emisión del día miércoles, y será hasta el lunes. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias y será hasta el lunes. Eso es todo, amigos.